Quiero invitarles a que abran su Biblia en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. El día de hoy voy a dar inicio a una serie que desde hace algunas semanas queríamos iniciar, pero por alguna razón el Señor nos había frenado, nos había llevado por otro camino, pero finalmente hoy vamos a dar inicio a esta nueva serie, y el título de esta serie se llama Las verdades del reino en parábolas. Para todos los que les gusta anotar, este es el título de la serie, y el título de este primer tema se llama El propósito de las parábolas. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. La verdad que conozcamos. ¿Cuál verdad? ¿Mi verdad? La verdad de la palabra, ¿sí? Esa es la que nos hace libres. Y vamos a estar aprendiendo a través de las parábolas que Jesús enseñó, justamente verdades del reino de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 9, dice así: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Versículo 10. Y él dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hasta ahí leemos. Les invito a que oremos juntos y pidamos que el Señor hable a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa, adorándote, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu soberanía, tu misericordia, pero también estar en tu casa, Señor, para ser instruidos con el consejo de tu palabra. Permite que esta tarde, Señor, tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón y podamos ser edificados con ella, Señor. En el nombre de Jesús, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos discernir, conocer y aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dijo pues Jesús a los que le seguían, a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Todos somos discípulos de Jesús, estamos aprendiendo. Un discípulo es un aprendiz. Y él dijo: a vosotros les es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas les hablaré, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Si vamos a hablar de las parábolas, pues necesitamos saber o definir qué es una parábola. La palabra parábola es una palabra del griego que se escribió el Nuevo Testamento en este idioma griego, ustedes lo saben. Es una palabra del griego parabolé, con acento en la E, que significa simple y sencillamente comparar una cosa con otra. Desde el punto de vista estrictamente etimológico, el vocablo parábola es un derivado de dos palabras griegas. Una, para, la preposición para, que se traduce al lado de, y el verbo baló, que se traduce a arrojar. De tal forma que la palabra compuesta da la connotación de colocar, de poner, de arrojar algo al lado de otra cosa con el propósito de comparar. Vamos a estar viendo todo esto. Así que muchas de las parábolas de Jesús son historias que procuran establecer una comparación entre una cosa común de la vida diaria con el reino de Dios. Siempre escuchamos acerca del reino de Dios. Leemos por ahí en Mateo capítulo 6, cuando Jesús habla acerca de la regla de oro, que es la oración, y parte de la oración dice: venga a tu reino y hágase tu voluntad. La pregunta es, cuando la Biblia habla del reino, ¿qué es el reino de Dios?
No todos saben qué es el reino de Dios. De hecho, una frase muy común entre los rabinos del tiempo de Jesús y una frase también que fue muy común en el vocabulario de Jesús fue: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué se puede comparar el reino de Dios? Primero tenemos que saber qué es el reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 16, si le da vuelta ahí a su Biblia, dice Jesús: ¿mas a qué compararé esta generación? Está haciéndose una pregunta. Jesús enseñaba a un sinnúmero de personas que le seguían. No todos le seguían con una buena actitud, con una buena motivación. Algunos seguían a Jesús porque creían en Él. Algunos otros seguían a Jesús porque querían encontrarlo en alguna trampa para acusarlo. Algunos otros lo seguían porque les daba de comer, etcétera, etcétera. Pero en esta parte de Mateo 11:16, Jesús hace una pregunta y dice: ¿con qué compararé a esta generación? Hoy vivimos en medio de una generación, Pablo lo dijo, una generación maligna y perversa. ¿Sí o no? Mire, esta semana mataron al hijo de un hermano de la congregación. Vilmente lo asesinaron. Ya la gente no tiene sensibilidad en su corazón y simple y sencillamente se atreven a quitarle la vida al que se les pone enfrente, ¿verdad? Al hombre que es casado se le hace muy fácil engañar a la esposa, traicionar a la esposa, teniendo relaciones sexuales con otra mujer. Vivimos en medio de una sociedad impresionante, mis hermanos. Hoy los jóvenes la marihuana ya no les satisface, es más, ni la cocaína. El día de hoy han surgido otro tipo de drogas que mantienen a los jóvenes idos en otro mundo. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Bueno, en el contexto de lo que Jesús está hablando, Jesús hace esta pregunta y dice: ¿con qué compararé a esta generación? Y ahí mismo da la respuesta y dice: es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Más adelante dice ahí que bailan y que hacen esto y que van de aquí para allá. En otras palabras, viviendo la vida loca, ¿verdad? Si lo tradujéramos a nuestros tiempos. Pero Jesús está haciendo esta comparación para reprender a los fariseos, afirmándoles que su conducta era como la conducta de los jóvenes que cuando son llamados al arrepentimiento dicen no. Yo no sé si a ustedes es muy posible que alguno de ustedes tenga hijos jóvenes, adolescentes o más jóvenes, que todavía no conocen del Señor, que no caminan con el Señor, y tú estás ahí hablando con ellos, invitándolos a que se arrepientan de sus pecados, que se acerquen al Señor, porque les espera un destino eterno sin Cristo, etcétera, etcétera. Y te dicen los jóvenes: a mí no me hables de esas cosas. Los asuntos de la religión, esos son para los viejitos. ¿Será? No, desde luego que no. Entonces Jesús se pregunta: ¿con qué compararé esta generación? La generación con la que nos tocó vivir a nosotros. Todos nos damos cuenta en la clase de personas que viven aquí alrededor de nuestra sociedad. Ustedes se dan cuenta. ¿A qué pudiéramos comparar la generación de personas que viven en esta sociedad sin Cristo? ¿A qué la pudiéramos comparar? Pues a la maldad. Todo tipo de maldad, ¿sí? En Marcos 4:33, vamos ahí, Marcos 4:33, dice la Escritura: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Con muchas parábolas les hablaba la palabra. O sea, con muchas comparaciones de la vida cotidiana les enseñaba la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué trataba Jesús de hablar con parábolas? Porque quería que sus mensajes, las lecciones que Jesús quería enseñarle a la gente, las comprendieran cabalmente, para que no hubiera lugar a la duda. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Porque déjeme decirle, por otra parte, Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando Jesús dice ahí: el que tiene oídos para oír, oiga,
No significa que no tiene un oído en lo natural, significa el oído espiritual que todos debemos de tener para comprender lo que dice la Biblia. Entonces, las iglesias el día de hoy están llenas de personas, tienen oídos, pero no tienen oído espiritual. Por eso llegan a la iglesia y no comprenden. Está uno predicando la palabra, trata uno de sembrar la palabra de una manera clara, sencilla, como hablaba Jesús, y muchos oyen y oyen y oyen y no entienden nada. Vamos a tratar de escudriñar a ver si a través de las parábolas podemos aprender las verdades del reino. Versículo 34, estoy en Marcos 4:34, y dice ahí: y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Algunos comentaristas ofrecen varias definiciones de lo que es una parábola. Yo ya definí desde el punto de vista etimológico lo que significa una parábola. Pero hay otros comentaristas que dicen que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Otro dice que una parábola es una comparación extraída de la naturaleza o de la vida cotidiana y diseñada para iluminar algunas verdades espirituales, asumiendo así que lo válido en una esfera es válido en otra, en lo natural y en lo espiritual. Otro dice que una parábola es un método de enseñanza que asocia, este método de enseñanza asocia lo que se conoce con lo que no se conoce. Por ejemplo, esta botella con agua la podemos asociar con algo que no se conoce o que no podemos tenerlo aquí en el momento, pero podemos hacer una comparación. Hace unas semanas yo les decía que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en Levítico, que la vida del hombre en la sangre está. Si yo hago un orificio aquí, esta agua se va a vaciar completamente. Si yo recibo un balazo o una puñalada, como sucede con algunos que son asesinados de esa manera, el cuerpo empieza a desangrarse de una manera impresionante. Estamos haciendo una comparación. De esa manera Jesús hablaba a la gente que lo escuchaba. ¿Por qué? Porque Jesús quería estar bien seguro que lo estaban entendiendo. ¿Sí? Estaban entendiendo las señales o las lecciones que Jesús enseñaba a través de parábolas. Otro comentarista ha dicho que una parábola es como un cuadro verbal que hace una comparación para ilustrar alguna lección moral o religiosa. Bueno, con estas definiciones podemos darnos cuenta entonces que el propósito de Jesús es que sus oyentes escucharan y aprendieran las lecciones del reino de Dios, y hace uso de las comparaciones expuestas en las parábolas. Hoy, como en aquel tiempo, hay muchos que desconocen verdaderamente lo que significa el reino de Dios, razón por la cual el deseo de Jesús era enseñar las verdades del reino de Dios, y lo hacía a través de parábolas. Hoy se hacen interpretaciones equivocadas de las verdades del reino de Dios, desviando a algunos de la sana doctrina. Por eso Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y para conocer las verdades que están establecidas en la Biblia, pues hay que estudiarlas, mis hermanos. Nadie puede decir yo conozco las verdades del reino con la Biblia cerrada. Es imposible. Hay que abrir la Biblia, hay que escudriñar la palabra de Dios. Entonces, hoy hay muchos que tienen una idea muy vaga y en algunos casos muy equivocada acerca de lo que en realidad es y significa el reino de Dios. Le pasa lo que a aquellos ciegos que se les pidió que determinaran cómo era un elefante, tan solo con tocar una parte del elefante. A uno tocó una pata del elefante y dijo: un elefante es como un pilar. Nada que ver. Otro le tocó la cola y dijo: un elefante es como una cuerda. Otro le tocó la trompa y dijo: un elefante es como una rama de árbol. Otro le tocó la oreja y dijo: ya sé, un elefante es como un abanico. Nada que ver. ¿Sí? Otro le tocó la panza y dijo: un elefante es como una pared. Otro le tocó un colmillo y dijo: un elefante es como un tubo sólido. Nada que ver.
con la idea de lo que en realidad es un elefante. Bueno, así hay muchos el día de hoy que están dentro de la iglesia, que no tienen una idea acertada. Es más, algunos tienen una idea equivocada de lo que tiene que ver con el reino de Dios. Pero gracias a Dios que Jesús nos revela las verdades del reino y lo hace a través de parábolas. Por lo tanto, estudiaremos estas parábolas o comparaciones que Jesús hizo con el fin de extraer de ellas las verdades del reino de Dios. Pero debo decirles que hay algunos peligros de los cuales debemos advertirlos, porque hay algunas reglas que se tienen que seguir para hacer una adecuada interpretación de las parábolas. Por ejemplo, se puede caer en el error de alegorizar al extremo una parábola. Alegorizar al extremo la palabra de Dios es muy peligroso porque puede desviar a los creyentes de la sana doctrina, de las verdades de Dios. Una alegoría no es otra cosa más que hablar figuradamente. Una alegoría intenta dar una imagen a lo que no tiene una imagen para que entonces la lección pueda ser entendida, pero existe el peligro de alegorizar en extremo. Ejemplo de una alegoría al extremo. Todos hemos leído o escuchado la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos han escuchado la parábola del buen samaritano? ¿O la han estudiado ahí en su Biblia? Si usted no la ha estudiado, le recomiendo que la estudie en Lucas capítulo 10, de los versículos 25 al 37. La parábola del buen samaritano incluye 3 personajes: un sacerdote, un levita y justamente el samaritano, ¿verdad? Entonces esta primera regla dice que no debemos alegorizar al extremo o hablar extremadamente con muchas figuras. Por ejemplo, hubo alguien que equivocadamente le dio una interpretación a todos los elementos de esta parábola del buen samaritano, y obviamente quien lo creyó pues hizo una interpretación de esta parábola equivocada totalmente. Por ejemplo, este predicador dijo que el viajero que descendió de Jerusalén representa toda la raza humana. Que dejar Jerusalén para ir a Jericó, como lo establece ahí la parábola, representa apartarse de Dios, porque dice que Jericó representa todo tipo de tentaciones que este mundo está ofreciendo. Nada que ver su interpretación. Dice él, o interpretó él, que los ladrones representan a Satanás, porque dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces los ladrones que golpearon ahí a la persona esta representa a Satanás. Él dijo que los sacerdotes representan el Antiguo Testamento, los levitas la ley de Moisés, y el buen samaritano representa a Jesús como Mesías y Salvador. 2 preguntas que debemos reflexionar. ¿Por qué Jesús le habló a través de esta parábola a un intérprete de la ley? Este intérprete de la ley le preguntó a Jesús: Jesús, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y hoy hay mucha gente que no conoce al Señor que se está haciendo esta misma pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le responderías? No, pues mira, es que tienes que pactar, es que tienes que irte de rodillas aquí hasta tal lugar, tienes que hacer esto, te tienes que vestir de esta manera, no tienes que hacer aquello, tienes que dejarte crecer el pelo, tienes que... Un montón de cosas tan equivocadas que en lugar de acercar a una persona a Cristo, las alejan más con muchas ceremonias y moldes religiosos que lo único que hacen es alejar a una persona de Cristo. Este intérprete de la ley, y note usted que era un maestro que interpretaba la ley, el Antiguo Testamento, le preguntó a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tiene que hacer una persona para heredar la vida eterna? Les pregunto a ustedes. ¿Qué? Nacer de nuevo. Acuérdese que Jesús habló con otro intérprete de la ley llamado Nicodemo, que le surgió la misma inquietud. ¿Qué le dijo Jesús? Es necesario nacer de nuevo. Jesús lo reprendió y le dijo: eres un maestro de la ley y no sabes qué es lo que se necesita para heredar el reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo.
Esa es la respuesta correcta. Pero este intérprete de la ley no lo conocía, no sabía, y le preguntó a Jesús qué tendría que hacer, porque no entendía en qué consistía la explicación de las verdades del reino, y Jesús se lo explica justamente a través de la parábola del buen samaritano, haciendo una comparación de la vida cotidiana para enseñarle las verdades del reino, para que este hombre pudiera tener acceso al reino de los cielos. Entonces, la segunda pregunta que tengo aquí para reflexionar es: ¿cuál es la enseñanza fundamental de la parábola del buen samaritano? Les pregunto, ¿cuál es la enseñanza fundamental? La ley, interpretar la ley del Antiguo Testamento, saber qué aplicación darle a los ladrones, o cuál es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la enseñanza fundamental de la parábola del buen samaritano? ¿Qué no es hacer misericordia con el prójimo? ¿Sí o no? Hacer misericordia, ¿sí? Compadecerse de las necesidades ajenas, dolerse con el dolor ajeno. Mire, el día de ayer tuvimos a nuestro hermano aquí que perdió a su hijo, y los que tuvieron oportunidad del Instituto Bíblico estar aquí con él, había un dolor tan profundo en su corazón que pues no se puede evitar el sentir dolor por un miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque también la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todos los demás miembros juntamente con él se duelen. Y había un dolor. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de perder a un hijo, no sé qué se siente, pero le puedo asegurar que no se siente muy bien. Hay dolor, la reacción natural es un sufrimiento que solamente estando en sus zapatos puede uno experimentar. Entonces, hacer misericordia, lo único que pudimos hacer fue: hermano, pues vente, vamos a orar por ti, ¿verdad? Y vamos a pedir a Dios que Dios te fortalezca y te dé la gracia para superar este tiempo de sufrimiento. Entonces hacemos uso de la misericordia. Jesús, dice la Biblia, que andando predicando a la gente, enseñando a la gente, confrontando a la gente, también se encontraba con mucha gente que sufría por diferentes razones, pero la Biblia dice que Jesús era movido a compasión y a misericordia. Y si Jesús es movido a compasión y a misericordia, ¿por qué sus hijos no? Así que cuando alguien esté esté pasando por algún tiempo de sufrimiento, venga, y lo menos que podemos hacer es orar, y si podemos hacer algo más, también lo vamos a hacer. Entonces, es hacer misericordia. Mire la respuesta que le da Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 36. Le está hablando con el intérprete de la ley, y mire la pregunta que le hace Jesús: ¿quién pues de estos tres, del sacerdote, el levita y el samaritano, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y mire que él entendió la parábola, perfectamente la entendió. Versículo 37, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le responde y le dice: ve tú y haz exactamente lo mismo. Bueno, al descubrir las verdades del reino, no basta solamente con descubrirlas, como esta verdad. Es una verdad del reino de Dios, hacer misericordia. ¿Quién tiene que hacer misericordia? Los hijos de Dios. La gente que anda allá en el mundo, esa no tiene misericordia. El diablo no tiene misericordia. ¿Quiénes debemos de fluir en esta cualidad, en esta virtud de la misericordia? Los hijos de Dios. Si es que entiendes las verdades del reino, como la entendió este intérprete de la ley, hacer misericordia. Entonces le responde Jesús y le dice: ve tú y haz lo mismo. ¿De qué le sirve a una persona conocer las verdades del reino y quedarse con el mero conocimiento? ¿De qué le sirve? De nada. De nada sirve a una persona conocer todas las verdades o revelaciones que puedas conocer de la Biblia si no la llevas al terreno de la práctica. Entonces ese es el propósito. Estamos hablando de los propósitos de las parábolas. Uno de los propósitos es que entendamos las verdades del reino, pero las asimilemos en nuestro corazón y las apliquemos a nuestra vida, pero también al prójimo. Hay aplicaciones prácticas que se pueden hacer por medio de las parábolas, pero debemos de cuidar, como ya lo dije en esta primera regla,
No hablar figuradamente así, pero en el extremo, porque ya lo dije, podemos desviar a la gente de la verdad a través de interpretaciones equivocadas. Y le digo una cosa, el día de hoy hay personas que se dicen ministros, que estudian versículos de la Biblia sacados de su contexto para engañar a la gente. Y estudian con premeditación, alevosía y ventaja. Y dicen, wow, voy a interpretar este versículo de esta manera para engañar a la gente y para sacarle provecho a la gente. Y entonces empiezan a hacer interpretaciones personales que desde luego son equivocadas y la gente es engañada. ¿Sabe por qué? Porque hay personas el día de hoy que le creen más a lo que dice el apóstol, el profeta, el ministro, que a lo que dice la Biblia. ¿Cuántos creen en la Biblia? ¿Por qué crees en la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Así de simple. Es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hay que entender que las parábolas tienen como propósito también no solamente dar a conocer una sola lección, tienen como propósito también algunas parábolas dar a conocer 2 o 3 verdades del reino de Dios que envuelven una parábola. Una parábola entonces puede contener una o más lecciones. Por ejemplo, la parábola de los talentos, que es narrada en Mateo 25, 14 al 30, la cual dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y luego dice Jesús, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Cuántos han leído la parábola de los talentos? Algunos no, pero bueno, vamos a estarlas estudiando con mucho detalle. Ahorita solamente estoy tratando de compartir con ustedes cuál es el propósito de las parábolas. En esta parábola de los talentos yo encuentro por lo menos 3 lecciones diferentes. Número 1, habla acerca de nuestras responsabilidades como creyentes, porque a cada uno se nos han dado talentos. El talento en aquel tiempo tenía que ver con dinero. No habla de una habilidad o el talento natural que luego algunos tienen. Habla de dinero. Por lo tanto, es importante entender que a uno le dio 5 talentos y que tiene que ver con la responsabilidad que todos tenemos de administrar lo que viene a nuestras manos. Materialmente hablando, puede ser. ¿Cómo administras lo que viene a tus manos? Después de que trabajaste 1 semana, 2 semanas y te pagan, ¿cómo lo administras? ¿De qué le sirve a una persona recibir, poner en su mano todo el dinero que recibe por concepto de su trabajo o como remuneración a su trabajo si no tiene la sabiduría para administrar lo que llega a su mano? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, y dice ahí conforme a la capacidad. No todos tenemos las mismas capacidades para administrar o ser mayordomos. Mayordomo es aquel que administra los bienes materiales o espirituales, hablando de la Biblia, de otro. No somos dueños, todo es de Él. ¿Cuántos saben que todo es de Él? Y de lo recibido de su mano le damos. Así dice la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos la responsabilidad, según esta parábola de los talentos, como cristianos tenemos la responsabilidad de ser buenos mayordomos de lo que viene a nuestras manos. ¿Sí o no? Esa es la primera lección. Otra lección que yo encuentro en la parábola de los talentos es acerca de que todos algún día nos enfrentaremos, escuchen esto, es muy importante, nos enfrentaremos al juicio final. No sé si ya estás listo. Y estoy hablando del juicio final porque hay otra parte donde dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero ahí en el tribunal de Cristo va a haber recompensas para todos los hijos de Dios, y ahí en el tribunal de Cristo se van a repartir las recompensas acerca de lo que hicimos o no hicimos con lo que nos fue dado en nuestras manos, y ahí va a haber recompensas. Pero en el juicio final, ahí hay nada más 2 puntos, culpable o inocente.
Ahí si alguien nunca se arrepintió de sus pecados, si alguien rechazó una y otra vez el mensaje del Evangelio y a Jesús como el único creador de la salvación, si alguien rechaza ese mensaje es culpable. Y ya no habrá ahí en el juicio final ningún recurso de apelación. Ya nadie podrá decir, Señor, dame otra chance, ¿no? Ya no va a haber ahí cielo o infierno, culpable o inocente. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde? Se quedaron muy serios. Yo quiero ir allá, al reino de Dios. Bueno, aquí sacamos nuestro boleto, mis hermanos. Aquí lo compramos. Primero aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, creyendo en su palabra. Dice Mateo 25:19, después de mucho tiempo, hablando de la parábola de los talentos, vino el Señor de aquellos siervos al que le dio 5, 2 y 1 y arregló cuentas con ellos. Escuchen esto, un día va a venir Jesús por segunda vez y va a venir a arreglar cuentas. ¿Cuántos estaban listos para hacer cuentas con el Señor? Si hoy el Señor te llama a rendir cuentas, ¿qué cuentas le vas a dar a Él? Yo sé qué cuentas le voy a dar a Él. Si me llama a cuentas, yo sé lo que voy a decirle al Señor. No sé qué tú le vas a decir, ¿verdad? ¿Culpable o inocente? Un día va a venir el Señor. Yo no sé, el hijo de nuestro hermano, si tuvo la oportunidad de arreglar cuentas con el Señor antes de que lo asesinaran. No sé. Mi hermano murió hace, ¿cuántos años? 20. ¿Cuántos años tiene que murió mi hermano? Aquí está mi cuñada. ¿Mande? En el 88, saque la cuenta. Yo no sé si él murió en un accidente de un avión. Iba el avión volando así muy bajo y se estrelló en un cerro. Yo no sé si él tuvo oportunidad para rendir cuentas con el Señor. No sé. Eso queda ahí en los misterios del Señor. Sí. Yo no sé si tienes algún familiar que se fue con el Señor y no sé en qué manera se fue, ¿verdad? Pero el asunto es, nosotros estamos aquí y algún día vamos a ser llamados a cuentas, como estos siervos. Entonces se fija otra lección en la parábola de los talentos, el juicio que nos viene a todos. ¿Estás listo para enfrentar ese juicio? Wow. Como decimos allá en México, que el Señor nos agarre bien confesaditos. Otra lección que yo veo ahí en esta parábola es la recompensa que viene para los fieles, pero también el castigo que viene para los infieles. ¿Sí? Tanto el que había recibido 5 talentos como el que había recibido 2, los multiplicaron y la recompensa fue exactamente la misma para los dos. La recompensa fue, en el versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese mucho, sobre mucho te pondré, tiene que ver justamente con entrar al reino de Dios. Sobre mucho te pondré. Pero aquí hay que ser fieles en lo que el Señor nos da. Para entonces, una vez que termine la carrera, pueda el Señor llamarnos a cuentas, rendirle cuentas como estos siervos le rindieron cuentas que multiplicaron. Al que le dio 5 lo multiplicó y le dio otros 5. Al que le dio 2 lo multiplicó y le dio otros 2. Bien, la recompensa fue, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren entrar ahí? Bueno, el boleto, ¿sabe cómo lo sacamos aquí? Siendo fieles con Él. Siendo fieles a Él. Ahora, pregunta, ¿qué es más importante según la parábola de los talentos? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿El hecho de que estos 2 siervos hayan multiplicado lo que se les dio o la fidelidad?
¿La qué? La fidelidad. Porque el que le dio 5 y el que le dio 2, la recompensa fue exactamente la misma. Usted estudia, ya lo vamos a estudiar más adelante, a los 2 les dijo lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No le dio ni más ni menos. Porque Dios lo que premia no es la multiplicación de los talentos, lo que premia a Dios es la fidelidad a Él, la fidelidad a los que son de Él y la fidelidad a la sana doctrina, mis hermanos. Ya me imagino lo que les espera a todos aquellos que andan predicando una falsa doctrina. ¿Ustedes creen que entrarán al reino de los... Bien, qué buen siervo y fiel. Nunca les conocí, dijo Jesús. Apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, pero profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que le espera a aquellos que no son fieles a la sana doctrina. Versículo 24. Mire lo que le espera a los infieles y desleales. Estoy en Mateo 25, 24. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le dio un talento, aquí está tu talento. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Eso le dijo? Mire, a mí me llama y me pone a temblar estas palabras, que respondió Jesús: siervo malo y negligente. ¿Quién es una persona negligente? El marido que no respeta a su mujer es un hombre negligente. ¿Sí o no? Espero que no haya aquí alguno. Y si lo hay, arregle el asunto. No sea negligente. La mujer que no se somete al marido es negligente. Los hijos que no obedecen a los padres son negligentes. Y cuando vengan las cuentas, yo quiero que el Señor me diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero escuchar esa sentencia: siervo malo y negligente. ¿Qué quieres tú? Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Miren lo que dice, versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Crujir se traduce rechinar los dientes. Ahí será. Esta expresión, el lloro y el crujir de dientes, fue una frase que Jesús usó para describir el lamento y el tormento que experimentarán en el infierno. Y lo tengo que decir así de claro, aunque habrá algunos que no les guste, pero no lo digo yo, la Biblia lo establece de esa manera. Es el lamento y tormento que experimentarán en el infierno los infieles y aquellos que una y otra vez se les estuvo hablando del mensaje del Evangelio y permanecieron negligentemente rechazando a Jesús como su Señor y Salvador. Yo no quiero nada de eso. No me hables de tu cristianismo. Así estaba yo hace más de 30 años, cuando mi esposa me empezó a compartir. Le decía yo: a mí no me vengas con tu Biblia. Mira, y otra gente que alrededor me empezó a compartir. Pero cuando yo leí estos versículos, yo dije: no, ahí será el lloro y el crujir de dientes. No, yo no quiero estar ahí. Además, no solamente va a haber lamento y tormento, el lugar está bien calientito. ¿Cuántos quieren ir allá? No.
No. Bueno, pues aquí nos alineamos a lo que dice la Biblia. Aquí vivo conforme a lo que creo de la Biblia. ¿Sí o no? Las leyes civiles que se hicieron para todos los ciudadanos, esas rigen la vida de los ciudadanos. La ley de tránsito, por ejemplo. El que viola la ley de tránsito se hace acreedor a una sanción, a un ticket, ¿verdad? Pero las leyes espirituales que están establecidas en la Biblia se hicieron ¿para quién? Para los hijos de Dios. Leyes, mandamientos, preceptos, decretos de Dios se hicieron para regir la vida de los cristianos. Entonces, si yo digo que soy cristiano y no obedezco lo que dice aquí, me va a venir una sanción. La Biblia dice en Proverbios que el que comete adulterio, en primero dice, es falto de entendimiento. En otras palabras, es un tonto. Es falto de entendimiento, y luego dice, y su afrenta, su pecado, nunca le será borrado. ¿Se acuerdan de David? David quedó sellado. Se hablan de muchas otras cosas, virtudes, batallas que David ganó, etcétera, etcétera, pero David también se le conoce como el adúltero. Bueno, ya estudiaremos con más detalle esta parábola de los talentos. Otro peligro que hay en interpretar las parábolas es que no se debe de hacer un sobreénfasis en algunas circunstancias que contienen la narración de una parábola. Por ejemplo, la parábola del tesoro escondido que se narra en Mateo 13:44, lo leo rápido, dice, además, el reino de los cielos, es semejante, se parece a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La enseñanza fundamental en esta parábola es que este hombre encontró un gran tesoro, pero escuchen esto, es un tesoro espiritual. Y el problema es que algunos pueden malinterpretar y agarrarse de esos versículos para decir, ¿cuántos quieren encontrar tesoros materiales? Venga y traiga, venga y pacte. Si usted pone 100, el Señor le da 1000, y si pone 1000, el Señor le da 10,000. Puro material. Cuando Jesús enseña, todas las enseñanzas que Jesús establece aquí en su palabra tienen que ver más con lo espiritual que con lo material. ¿Sí o no? Entonces, aquí el Señor está hablando de un tesoro espiritual que está escondido. Encontró a Jesús ese tesoro. ¿Cuántos se encontraron ya a Jesús? ¿Qué acaso haber encontrado a Jesús y tener una revelación de la palabra de Dios no es el mejor tesoro que jamás alguien haya encontrado? Haber encontrado a Jesús es mucho más que todo el dinero que pueda tener una persona, la persona más rica de este planeta. ¿De qué les sirve a los ricos y famosos de este planeta tener tanto dinero si no tienen a Jesús? Se van a ir al infierno. Ay, hermano, ¿por qué habla tan? Bueno, pues es que esa es la verdad. ¿O no es la verdad? Este hombre encontró a Jesús, el tesoro más preciado, y esa es la enseñanza fundamental. No se debe tratar de interpretar por qué fue y lo escondió de nuevo. Y algunos quieren ahí como que, a ver, vamos a tratar de escudriñar qué dice el griego para ver por qué fue y lo escondió de nuevo. No. La enseñanza clara y fundamental es que encontró el gran tesoro espiritual que se llama Jesús. Ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46, encontramos otra parábola que se llama la parábola de la perla de gran precio, donde la perla representa justamente las verdades del reino de Dios, representa el gobierno de Dios en nuestra vida, representa también la obediencia que los hijos de Dios debemos a la palabra, el valor que el hombre le da a las verdades del reino de Dios.
en relación a las cosas materiales que él tiene, porque dice que fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla del gran precio. O sea, no me interesa lo que tengo, a mí me interesa la perla del gran precio, que vuelvo a repetir, tiene que ver con el gobierno de Dios en la vida de los hijos de Dios, la obediencia a la palabra. Dice Mateo 13, 45 y 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Se fija cómo el valor que le da a las cosas materiales quedó en segundo término? Bueno, eso es lo que debemos hacer los hijos de Dios. Dar el primer lugar a la perla del gran precio, que es la palabra de Dios, que es la vida en Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué valor le daba Pablo a la vida cristiana? El vivir es Cristo, tenía una clara identificación con Cristo y para él valía más esa identificación con Cristo que cualquier cosa material que pudiera tener. Así que una parábola es una ilustración y una comparación basada en eventos comunes de la vida diaria. Jesús, como el buen pastor, conocía a la gente, estaba con la gente, oraba por la gente, liberaba a la gente, consolaba a la gente, enseñaba a la gente, lo hacía de una forma sencilla con el fin de que la gente aprendiera el contenido de sus mensajes y de esa manera ellos pudieran entrar al reino de Dios. Jesús dice que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? En otras palabras, un pastor debe de oler a oveja, no a dinero. Ahora hay pastores que en lugar de oler a oveja, porque andan entre el rebaño, huelen a dinero y se alejan del rebaño, ¿verdad? Pero esa clase de pastores les va a llegar su tiempo, cuando vayan a rendir cuentas. ¿Sí? Cuando habla haciendo uso de la parábola del sembrador, todos conocían perfectamente el oficio de la agricultura, porque era una de las actividades principales en el tiempo de Jesús. Entonces, como Jesús quería que sus oyentes aprendieran las lecciones que Él les estaba dando, hacía uso de lo natural, como la parábola del sembrador. Dice en Mateo 13:3, les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y con esta parábola Jesús enseñó verdades del reino que ya estudiaremos. Todos la entendieron porque la mayoría de los que le escuchaban trabajaban en la agricultura. El sembrador salió a sembrar, etcétera. Y hay una enseñanza fundamental en esta parábola del sembrador. Estudiaremos también la parábola del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Y en fin, Jesús estuvo enseñando las verdades del reino por parábolas. Pero me surge una pregunta. ¿Por qué Jesús enseñó por parábolas? ¿Por qué? Porque es posible que alguien recién convertido que empiece a estudiar las parábolas venga y te pregunte, oye, ¿cuánto tiempo tienes en el Señor? No, tengo 20 años. Es más, voy hasta el instituto bíblico. Ok, tengo una pregunta. ¿Por qué Jesús enseñó por parábolas? ¿Qué le vas a responder? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a darle la respuesta. Para revelar las verdades del Evangelio a sus discípulos, para revelar las verdades del Evangelio a su pueblo, es decir, a todos aquellos que creían en Él. Las parábolas son como cortinas que se corren para dejar entrar la luz a nuestro entendimiento y en ese sentido poder nosotros comprender las verdades del reino. De hecho, la palabra revelación se traduce correr la cortina. Si levantamos esa pantalla más, yo aquí puedo ver lo que hay detrás de esa pantalla. Usted no lo puede ver, no se ve completo, ¿verdad? Pero si levantamos esa pantalla, si corremos la cortina hacia arriba, va a quedar al descubierto totalmente todo lo que
ay, ay, ay. Eso es revelación. Y Jesús quería que ellos tuvieran las revelaciones del reino de Dios, por eso les enseña a través de relatos de la vida cotidiana. Dice Lucas 8:9. Vamos a ir, Lucas 8:9. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les respondió, versículo 10: a vosotros, a ustedes, mis discípulos, les he dado a conocer, escuchen lo que dice, los misterios del reino de Dios. Misterios. ¿Qué es un misterio? Porque luego de repente hay quienes tienen un concepto de misterio como algo así tenebroso y oscuro y raro. No. Cuando Jesús dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, no se está refiriendo a nada que tenga que ver con lo tenebroso, con lo oscuro, con lo oculto. Misterio es aquello que no puede ser revelado o conocido por medios humanos. Un ser humano no puede descubrir los misterios de Dios así, con elementos estrictamente humanos. Un misterio, según la Biblia, es algo que solamente Dios puede revelar o dar a conocer en su tiempo, pero escuchen esto, se requiere de la ayuda del Espíritu Santo que mora en el corazón, ¿de quién? ¿De todos? De los nacidos de nuevo nada más. Los que no son nacidos de nuevo no pueden encontrar o recibir las revelaciones que Dios quiere dar, porque es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Así que la revelación de los misterios de Dios son para los creyentes en los cuales mora el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 para afirmar esto, reafirmar esta verdad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, dice Pablo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Dios tiene cosas preparadas para los que le aman y que tienen que ver con las revelaciones de Dios. ¿Sí? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice Pablo, por el Espíritu. Note usted que la palabra Espíritu está ahí con E mayúscula para referirse al Espíritu de Dios. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Solamente tu espíritu sabe lo que estás pensando en este momento. Yo no. Dice ahí Pablo, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros, los que hemos nacido de nuevo, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu que gobierna este mundo? ¿Que no es maldad y perversidad? ¿Y mentira y fraude? Ese es el espíritu que gobierna este mundo. Pero Pablo dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora, si tú estás aquí y dices que conoces a Dios, pero saliendo de aquí te comportas bajo el espíritu de este mundo, entonces no eres cristiano. ¿O sí? Dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural, que se refiere a los que no conocen a Dios, ese no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Las revelaciones de la palabra de Dios van a venir a los hijos de Dios por el Espíritu Santo de Dios que mora en él. Otro versículo, Efesios capítulo 3, versículo 3. Mire lo que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 3, versículo 3. Dice Pablo que por revelación. Esta palabra revelación es la palabra del griego apocalipsis, que viene de otra palabra también del griego que se llama apocaluptu. Y apocaluptu se traduce quitar la cubierta, quitar la tapa. Como por ejemplo, hay ocasiones en que los de la ciudad van a revisar ahí el agua, el medidor del agua, y levantan una tapa que hay ahí para ver lo que hay atrás de la tapa, que está el reloj ahí, para verificar cuánto es lo que me van a cobrar, para que entonces pague lo que tenga que pagar por lo que he consumido de agua. Levantan la tapa y descubren ahí lo que tienen que descubrir, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra que se traduce apocalipto, quitar la cubierta, pero también se traduce correr la cortina, ¿verdad? Entonces dice Pablo que por revelación, o sea, cuando se quita la cubierta, me fue declarado el misterio, los misterios de Dios, las cosas que solamente Dios puede revelar, puede mostrar. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Revelaciones que vienen a sus santos y profetas por el Espíritu. Notemos que esos misterios fueron revelados, dice ahí Pablo, a los santos apóstoles y profetas que inspirados por el Espíritu Santo escribieron lo que ahora tenemos como la inerrante palabra de Dios, la que no tiene error. ¿Cuántos creen en ella? ¿De veras crees en ella? Ya lo dije, hay quienes creen más en lo que dicen otros que en lo que dice la Biblia. Bueno, esos santos y profetas inspirados por Dios no tuvieron interpretaciones o especulaciones personales acerca de la Biblia. Ellos escribieron lo que Dios les dijo que escribieran y lo plasmaron aquí. Así que cabe hacer una aclaración. Cuando usted escuche por ahí a alguien que luego diga: venga y escuche la última y más grande revelación que yo le voy a enseñar, mucho cuidado. Ya no hay más revelaciones. Todo lo que Dios quiso revelar acerca de sus atributos, acerca de la persona de Jesús y del Espíritu Santo, todo quedó revelado ya en la Biblia. Así que no se crea, que no le digan y que no le cuenten que traen la última y más grande revelación. Y qué curioso que esas revelaciones casi siempre tienen que ver con material, con cosas materiales. Tengo una revelación, ¿cómo usted puede tener éxito en sus negocios? Tengo una revelación acerca de cómo usted puede hacerse rico y puede hacerse muy campeón en todas las áreas que usted quiera hacerse. Puro material. ¿Y lo espiritual dónde queda? No, pues eso es que como eso no genera dinero, pues eso no lo enseñan, ¿verdad? Hay personas que vienen y me dicen, tal vez han venido contigo y te dicen: por más que leo una y otra vez, y leo el Salmo 23, el Salmo 91, y leo Juan 3:16, y no entiendo nada. ¿Ha escuchado una expresión así? ¿Alguien le ha dicho esto? Bueno, la pregunta es para esa persona: ¿por qué no entiendes lo que lees? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Y el Espíritu Santo mora en tu corazón? ¿Qué no es el Espíritu Santo? Dice la Biblia que es el que nos guía a toda la verdad. Bueno, si no está el Espíritu Santo, ¿cómo alguien quiere recibir la revelación? Primero se necesita nacer de nuevo. ¿Sí?
Entonces, sin el Espíritu Santo no puede haber revelación espiritual del contenido de la Biblia. Ahí, en la Biblia, encontraremos el consejo para toda la problemática del ser humano. Ahí encontramos el consejo, los que somos padres de familia, cómo ser un buen padre de familia. Ahí está el consejo en la Biblia. Las mujeres que son madres de familia, ahí hay ejemplos y hay consejos acerca de cómo te debes de conducir como madre de familia. Ahí hay consejo para los hijos. Hay consejo para todo. ¿Cómo debemos de conducirnos allá afuera, con los de afuera? Yo no puedo hacer lo mismo que hace la gente de allá afuera, que son ladrones, adúlteros, mentirosos, tranzas y de todo. Porque si no, entonces, ¿qué cristianismo estoy viviendo? Entonces, encontraremos aquí en la Biblia cualquier consejo que nos ayude a ser mejores hijos de Dios. Yo no le voy a decir, ahí usted va a encontrar cómo resolver sus problemas económicos. Bueno, sí puede ver ahí, sí hay consejos, cómo resolver tus problemas económicos, sí los hay. El Señor no te va a decir, aquí está, toma, paga todas tus deudas. No, Él te va a dar la sabiduría y la gracia para administrar lo que Él pone en tu mano. Sí hay consejo, ¿verdad? Sin embargo, se necesita pues la ayuda del Espíritu Santo, que en la Biblia se conoce como el Paracletos. ¡Ay, qué palabra tan rara! Bueno, se traduce el ayudador de Dios. Como ¿ha oído usted la palabra el paramédico? ¿Qué es un paramédico? El ayudador del médico. Bueno, el Espíritu Santo es el ayudador de Dios que nos ayuda y nos guía a todas las verdades de la Biblia. ¿Sí? Y Jesús enseñaba de una manera tan sencilla, no como aquel maestro que tuvo el pastor Chuy Olivares, que un día llegó a la clase y les dijo: jóvenes, el día de hoy la clase se va a llamar la tabernaculización del Paracletos en el Homo sapiens. Y se quedaron todos. ¿Qué dijo? Qué raro se escuchó eso, ¿no? No entendieron nada. Bueno, estaba hablando acerca del Espíritu Santo que mora en la vida de un creyente. El Paracletos es el ayudador de Dios. Y ese ayudador de Dios resulta que mora en los hijos de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones? Bueno, es el Espíritu Santo que nos dará la revelación de las cosas de Dios. Así que Jesús hizo uso de las parábolas para explicarnos las verdades del reino y poder entenderlas. ¿Cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? Pregunta, ¿qué entiendes? Mire, esa parábola no solamente yo la he leído, casi me la sé de memoria porque la he vivido. Es más, nosotros éramos pródigos porque andábamos ahí en el mundo, deleitándonos con las cosas de este mundo y comiendo de lo que este mundo está ofreciendo. El hijo pródigo comió del alimento de los cerdos, que para un judío era algo inmundo, y llegó, tocó fondo, porque se malgastó todo. Así andábamos ahí en el mundo. Bueno, le pregunto a usted, ¿cuál es la enseñanza principal o fundamental en la parábola del hijo pródigo? ¿Qué no es que cuando aquel pródigo se arrepiente y regresa a su casa, el padre amoroso lo recibe con los brazos abiertos? Así de sencilla es la palabra, no hay que hacerla complicada. Nosotros somos los que complicamos las verdades del Evangelio y nos metemos en tantos problemas. ¿Sabe por qué? Yo siempre estoy convencido de esto. El problema de muchos cristianos es un problema de obediencia, porque no nos queremos someter a lo que la Biblia dice. Porque si nos sometiéramos a lo que el consejo de la Biblia dice, muchos problemas nos evitaríamos. ¿Sí o no? Y es tan simple con obedecer la palabra.
La segunda pregunta es, ¿por qué Jesús enseñó por medio de parábolas? Bueno, la segunda respuesta es, porque sus enemigos, fue para que sus enemigos, que debido a la dureza de su corazón, que no creían en Él, en su incredulidad, se condenasen a sí mismos. ¿Cómo está eso? ¿Qué acaso Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Sí, ese es el deseo del corazón de Dios. Es más, alguien en una ocasión, un pastor amigo mío me dijo, mira, Dios está más interesado en las almas que tú y que yo. ¿Por qué está más interesado en las almas? Porque si no estuviera interesado por las almas, no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir en una cruz. ¿Está Dios interesado más en las almas que tú y que yo? Sí, por eso envió a su Hijo a morir en una cruz, ¿verdad? Bueno, dice ahí que Jesús hablaba en parábolas para que oyendo y viendo no vieran ni oían, porque había dureza en su corazón. Y en la dureza de su corazón estaba la incredulidad, y en esa incredulidad ellos se condenaban a sí mismos. Algunos han dicho, si Dios es amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? ¿Dios manda a la gente al infierno? Solitos se van. ¿Sabe por qué? Por la dureza del corazón y la incredulidad que hay ahí en el corazón. Solitos se van. Mire lo que dijo Jesús. Juan 3:16. ¿Cuántos saben Juan 3:16? Una ocasión, de recién que llegamos a este país, una de mis primeras predicaciones que di fue en un grupo de jóvenes de la iglesia católica. Ay, hermano, usted se metió al templo católico. Sí, me fui a meter ahí. Sí. Me invitaron a predicar. Había 150 jóvenes ahí sentados. Y la mayoría de los padres de familia estaban ahí. Les dije, ¿cuántos de los que están aquí saben lo que dice Juan 3:16? Y se hizo un silencio sepulcral. Yo dije, a lo mejor no entendieron la pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que dice Juan 3:16? Ninguno respondió. Ninguno respondió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Sabe qué les prediqué a todos esos jóvenes? De Juan 3:16. Y créame, ha sido uno de mis mejores mensajes así que he compartido, porque le eché todo, como decimos en México, eché toda la carne al asador, y Jesús vino a este mundo y empecé a predicar. No entendieron nada. No entendieron nada. ¿Por qué usted cree que no entendieron nada? Porque no habían nacido de nuevo, y el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad no estaba morando en sus corazones. A menos que se hayan arrepentido de sus pecados y conocido a Jesús y experimentado, teniendo la experiencia del nuevo nacimiento, algunos de esos jóvenes se irán a gozar del reino de los cielos, pero si no, se fueron al infierno o se van al infierno. Dios no los manda, solitos se van por la dureza del corazón y la incredulidad que hay ahí en el corazón. Porque el deseo de Dios, por eso mandó a su Hijo. ¿Sí? Y todos nos quedamos solamente en el versículo 16, pero mire lo que dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo. Esto no lo han entendido muchos. Dios no condena a nadie. Dios quiere salvar a todo el mundo, a toda la humanidad. Tampoco Dios mandó a Jesús para salvar a unos cuantos elegidos. Envió a Jesús al mundo para salvar a todo el mundo. Algunos no quieren. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Hay algunos que no creen en el poder del Evangelio. Su destino eterno no será otro más que el infierno, ¿verdad? Ay, hermano, no sea tan dramático y tan... Eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Solitos se condenan por su incredulidad, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué casualidad que el que es adúltero no va con la esposa y le dice: mira, esta noche no voy a venir porque me voy a ir con la otra. No lo hace así, ¿verdad que no? Y si lo llegara a hacer así, a lo mejor está mal de sus facultades mentales. No, ¿sabe lo que hace? Siempre lo hace en lo oculto, pensando que nadie lo ve. Pero hay un Dios allá, sentado en el trono, que es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está presente en todo lugar. A Él no se le puede engañar. Entonces, y el que es ladrón no va con el jefe y le dice: voy a robarte, ¿eh? No, lo hace en lo oculto, para que sus obras no sean reprendidas. Pero déjeme decirle una cosa, hay una parte en la Escritura donde también Jesús dice: no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano saldrá a la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo no ando escondiendo nada con mi esposa. Ella me conoce. Yo no ando escondiendo nada con nadie, si es que usted me conoce. Y si no me conoce, lo invito a que me conozca. ¿Sí? Así que mire las palabras de Jesús, quien por medio de las parábolas, escuchen esto, mis hermanos, Jesús por medio de las parábolas no solamente quería plasmar una enseñanza de las verdades del reino, sino quería despertar la conciencia de quienes lo escuchaban. Quería despertar la conciencia. La conciencia es la palabra del griego suneidesis, que significa conciencia moral. Es el conocimiento que todos los seres humanos tenemos de nuestra existencia propia, de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Es decir, mi conciencia me dice que estoy en este planeta con un propósito, y lo sé perfectamente. Y mi conciencia me dice acerca de mis actos, si son buenos o son malos. Pero también mi conciencia me defiende o me acusa cuando mis pensamientos no son los adecuados. La conciencia es esa parte que está en el ser humano donde Dios nos habla, donde podemos escuchar la voz de Dios. Ahí en la conciencia Dios nos habla. De tal forma que cuando tú haces algo que agrada a Dios, por ejemplo, el día de hoy Dios dispuso en tu corazón que vinieras a la iglesia, a alabar al Señor, a adorar al Señor, a escuchar la palabra, y te sientes en paz porque estás agradando al Señor, cumpliendo con uno de los mandamientos que establece la Biblia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y estás aquí y tu conciencia no te reprende ni te acusa, ¿verdad? Y hay paz. La conciencia, cuando agradas a Dios, la conciencia produce paz, tranquilidad. Pero asimismo, cuando cometemos algo que va en contra de Dios, la misma conciencia te empieza a acusar, creando culpabilidad. En nuestra conciencia está el poder discernir lo bueno de lo malo, lo falso de lo verdadero. ¿Dónde está? En la conciencia. Por ejemplo, es muy posible que usted tiene su casa, tiene su auto, si tiene una cuenta en el banco con dinero ahí, qué bueno, porque algunos tienen cuenta en el banco pero no tienen nada. Pero si usted tiene lo que tenga materialmente hablando, la pregunta es, ¿lo que tiene, cómo lo adquirió? Yo no se lo voy a responder. ¿Sabe quién se lo responde? La conciencia. Lo que yo tengo, ¿sí?, que Dios me ha bendecido, lo tengo y mi conciencia no me acusa.
porque lo tengo, lo obtuve honradamente. Lo que predico, tengo 22 años sirviendo al Señor y hasta el día de hoy creo, mi conciencia no me ha acusado, que siempre he predicado la sana doctrina. Nunca he manipulado la palabra para sacar provecho de nadie. Mi conciencia no me acusa. Pero si yo no predicara la sana doctrina, si yo anduviera haciendo cosas por ahí ocultas, escondidas, y trato de caminar en una fe fingida, entonces mi conciencia me va a acusar y me va a decir: eso que estás hablando, eso que estás diciendo, eso que estás haciendo no es lo mejor. Corrígete. Pablo le dijo a Timoteo: te mando que te quedes en Éfeso para que le digas a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y el propósito de este mandamiento es el amor nacido de 3 fuentes. Una, de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí la palabra fingida se traduce de una fe hipócrita. Y hoy, tristemente, fe ahí se traduce fidelidad a Dios, fidelidad a los semejantes, pero fidelidad a la palabra de Dios. Entonces, hay muchos cristianos el día de hoy, o ministros o pastores que predican, que no tienen una fidelidad a Dios que es genuina, sino es hipócrita. Hay mucho cristianismo hipócrita. Bueno, ese cristianismo hipócrita, la conciencia nos empieza a hablar. La conciencia, mis hermanos, es el juez, el único juez que no admite corrupción, no admite soborno. A la conciencia tú no le puedes decir: te doy $1,000 y perdóname este pecadito, ¿no? No se puede. ¿O sí se puede? Si hay un pecado que cometemos, cualquiera que este sea, la conciencia inmediatamente te va a empezar a... Es como esa alarma que se prende. Se prende la alarma cuando agradas a Dios. Y la conciencia te dice: bien, buen siervo y fiel. Pero también cuando cometemos un pecado, la conciencia se pone al rojo extremo, ¿verdad? Y entonces hay que arrepentirnos. Bueno, Jesús hablaba por parábolas para despertar la conciencia de los que le oían. Y les decía: miren, el sembrador salió a sembrar, una semilla cayó en buena tierra, otra cayó en pedregales, etcétera, etcétera. Y despertaba la conciencia de la gente. Y la gente, algunos, hay 2 reacciones cuando alguien es expuesto a la predicación de la palabra. 2 reacciones. Una, o rechinan los dientes porque lo que están escuchando no les gusta y se endurecen en su corazón, o la otra, se arrepienten y dicen: sí, sí es cierto, necesito corregir mi vida. Yo espero que después de haber escuchado este mensaje, si alguno, su conciencia le está hablando aquí en el corazón, se arrepiente y corrija su vida. O la otra puede ser: no, a mí no me importa lo que dijo ese canoso que estaba ahí. No me importa. Que ya no hablan de otra cosa. Y diciendo que se va a ir uno al infierno. Y en lugar de proceder al arrepentimiento, el corazón se endurece. Y se endurece. Y se endurece más. Y se endurece más. Su destino eterno de una persona que está en el corazón endurecido, con el corazón endurecida, no va a ser el reino de los cielos. Siento decírselo así. Pero qué diferencia es con aquellos que dicen: Señor, entiendo que tú me has hablado y quiero corregir mi vida. Quiero terminar con los siguientes versículos. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. La vida de una persona tiene nada más dos puntos. O eres cristiano o eres mundano.
No hay medios cristianos o medios mundanos. O eres cristiano o eres mundano. ¿Estás salvado o condenado? No hay que, pues, me parece como que sí soy salvo. No. Tienes que tener la convicción. Hay evidencias que un cristiano debe de manifestar de su nuevo nacimiento, ¿verdad? Y se ve cuando alguien realmente ya nació de nuevo, ¿verdad? Entonces, no hay de otra. O eres salvado por Cristo o eres condenado. O te vas al cielo o te vas al infierno. ¿Estamos claros? De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis, dice en el capítulo 2, que Dios a los tibios, ¿qué les hace? Le producen así como náuseas. Jesús dijo, o eres frío o eres caliente. Por cuanto ni eres frío ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Espero que no haya algún tibio aquí. Que haya puro hombre, mujer ferviente espiritualmente, pero bien caliente, ardiendo así. Que puedan decirle al Señor, Señor, estoy aquí y voy a seguir adelante aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las luchas, aún a pesar de las necesidades. Voy a seguir hasta que termine la carrera, como Pablo dijo, he acabado la carrera. Por lo demás, me espera la corona. Yo quiero esa corona. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Palabras de Jesús. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado, dichoso, feliz. Versículo 10, vamos hasta el 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos saben que está cerca? Si usted todavía no está convencido de que el tiempo está más cerca, le recomiendo que estudie Mateo 24. Ahí usted va a encontrar muchas de las señales que usted y yo veríamos antes de la segunda venida de Jesús. Guerras, rumores de guerras, pestes. La maldad en toda su extensión, se multiplicará la maldad, como nunca la maldad en este mundo se ha multiplicado, ¿verdad? El tiempo está cerca, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Otra versión dice, el que se está revolcando en la inmundicia de este mundo, sígase revolcando en la inmundicia de este mundo. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cualquiera de estas dos posturas, cristiano o mundano, salvado o condenado, cielo o infierno, todo eso es asunto que tiene que ver con la voluntad de las personas. El que quiera ser cristiano, santifíquese más. El que quiera ir al reino de los cielos, busque en este mundo caminar en obediencia a la sana doctrina. El que no. Cada quien, es un asunto de la voluntad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendió el mensaje? Bueno, entonces ya no tenemos excusa. Ya a través de este primer mensaje acerca del propósito de las parábolas, usted y yo ya nos dimos cuenta de algunas de las verdades del reino que tiene que ver con los hijos de Dios. Si usted sale de este lugar y sigue viviendo su vida como la ha seguido viviendo y no se arrepiente, ya usted hizo su decisión. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie y vamos a orar, pues. Señor, te damos gracias
Tu palabra ha sido tan clara. Nos destapaste la cubierta, Señor, quitaste la cubierta, nos corriste la cortina. Y ahora podemos entender algunas de las verdades del reino de Dios que tú enseñaste a través de las parábolas. Oh Señor, cuánta responsabilidad tenemos de acuerdo a la mayordomía que nos diste a desarrollar. Nos pusiste en el privilegio de ser tus mayordomos, de poder administrar lo que es tuyo, Señor, porque sabemos que un día vendrás y nos pedirás cuentas, Señor. Y queremos, Señor, que el día que tú vengas a pedirnos cuentas, podamos rendirte buenas cuentas, Señor. Perdónanos si hemos fallado, pero hoy tu palabra ha sido muy clara, Señor. Nos arrepentimos de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, y pedimos, Señor, que tú despiertes nuestra conciencia, que nuestra conciencia sea una conciencia disponible para ti, Señor, dispuesta para ti. No que sea una conciencia que ya está cauterizada, insensible. Queremos responder, Señor, a tu palabra. No queremos endurecernos y que la incredulidad de nuestro corazón nos pueda llevar a la condenación. Perdónanos, Señor. Límpianos, purifícanos. Queremos corregir las áreas que las áreas en donde hay aún tinieblas en nuestra vida, Señor. Sabemos que tú eres fiel y eres justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Y hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Que si el día de hoy tú nos llamas a cuentas, podamos darte buenas cuentas, Señor. Y que tú nos puedas decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y no queremos escuchar las palabras tan duras, la sentencia: siervo malo y negligente. Por eso hoy nos ponemos a cuenta, Señor, y te pedimos que nos perdones, que perdones nuestros pecados. Queremos tal vez empezar de nuevo, Señor, una vez más, está bien. Pero queremos que tú estés con nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros nos guíe siempre a toda la verdad. Tu Espíritu Santo es nuestro ayudador. Así que, Señor, aquí está nuestra vida. Ayúdanos. No queremos más seguir siendo hijos pródigos. Queremos ir a tu presencia sabiendo que tú estás ahí, con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos y perdonarnos de todos nuestros pecados y maldades, Señor. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada varón, cabeza de cada hogar, por cada mujer, cada joven, señorita. Que cada día, Señor, tu gracia nos sostenga y que tu palabra revele siempre a nuestro corazón las cosas que necesitamos obedecer, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y todo el honor siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén.